El tiempo de Adviento, hermanos, que hoy estamos viviendo como iglesia, nos debe de llamar a recordar que la historia, el fin de la historia, no está en manos del mal, del mundo. El fin de toda la historia la tiene Dios en sus manos. El mensaje de Adviento está enmarcado en este contexto y es algo que no debemos dejar de lado, porque si el mensaje de Adviento fuera dado en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de bonanza, en un tiempo de esplendor, entonces perdería todo su poder. El mensaje de Adviento está dado en un tiempo social de profunda crisis política, social, cultural y religiosa en el tiempo de Israel. Las proclamaciones que los profetas anunciaban en aquellos tiempos estaban dirigidos a una población, a una nación cuyos sentidos estaban nublados, sus mentes estaban embotadas por el pecado, por la idolatría, por la decadencia moral, por la violencia. Y Dios mandaba a sus profetas con un doble mensaje. Un mensaje de juicio, sí, por lo mal, un mensaje de volverse a Él, pero a la vez iba un mensaje de esperanza, iba un mensaje de salvación, iba un mensaje donde la promesa del Mesías, la promesa de que algo mejor iba a llegar, Dios lo estaba anunciando. Decía en la mañana que es increíble cómo hay un paralelismo entre aquel contexto social y nuestro contexto actual, porque las cosas han cambiado muy poco. Hoy también hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis religiosa. El gobierno, en los 3 niveles de gobierno están en crisis. Hay una crisis en la seguridad pública, hay crisis en las familias también. Las personas viven en una crisis constante de luchas, de situaciones adversas, problemas económicos, enfermedades, problemas familiares, etcétera. Aunado a lo que conocemos desde el año pasado, que viene a sumar una carga adicional de esa ansiedad, de esa situación de crisis, de miedo en la que todos de pronto vivimos. Y es entonces cuando ves todo este contexto, y quiero que hagamos un ejercicio para ilustrar lo siguiente. Ve tus manos, mira tus manos. Con estas manos que tenemos, trabajamos, podemos hacer cosas. Son nuestras pequeñas herramientas que tenemos para nuestro diario vivir. ¿Qué hacer ante toda esta situación que se presenta con tan pocas herramientas? Hablo de las manos, pero ¿qué hacer en una economía familiar donde de pronto quizás te metes la mano en los bolsillos y nada más encuentras 3 pesos que tipifican una carencia económica de cara a los enormes compromisos que tienes que adquirir o que tienes que solventar? Las herramientas que tenemos, hermanos, en nuestras manos parecen de pronto sencillas, de pronto limitadas, pobres y muy pequeñas para enfrentar los enormes problemas que la vida nos presenta. Pero Dios siempre actúa de esa manera. Nuestro
pensamiento, nuestra lógica humana, nuestro sentido común, siempre trata de razonar las cosas, tratas de encontrarle una razón, una explicación, una solución en base a tu pensamiento a los problemas que se presentan. Dios piensa de otra forma. Dios actúa de otra manera. El pueblo de Israel en esta parte de su vida se asemeja mucho a nosotros. En el breve tiempo que Israel fue una potencia antigua, un reino lleno de esplendor, de gloria terrenal, principalmente con David y con Salomón cuando se afianzó, no por ese esplendor, por ese dominio que tuvo brevemente en la historia antigua, dejó de ser un país pequeño. Y quiero que te fijes en esto: una nación pequeña, que no se podía comparar con los grandes reinos antiguos, como Egipto, por ejemplo, o con los asirios, mucho menos con Babilonia, tampoco después con Roma. Y luego, siendo un país pequeño, una nación pequeña, aún todavía con eso se dividió en dos. Ustedes conocen la historia. El país se divide, hay problemas, los conflictos se agravan, se crean dos capitales, dos naciones, y entonces los problemas se hacen más agudos. Siendo un país dividido, ¿cómo iban a enfrentar ahora sus problemas? ¿Cómo luchar contra ejércitos tan grandes? ¿Cómo pagar los impuestos, el tributo que aquellas potencias, después de que el reino cayó, llegaron sobre Israel? Ahora, eso es en lo externo. En lo interno, la nación o los reinos tenían problemas de todo tipo: opresión a los pobres, autoridades o gobernantes corruptos, falsos profetas, que era una constante también, que traía una información diferente a la necesidad que el pueblo tenía. Y todo eso, el grave problema de la idolatría, en fin, todo eso fue desembocando hasta que llegó el juicio. ¿Cómo enfrentas los problemas cuando estás dividido? El Señor Jesús en el Evangelio habla sobre esto, y es interesante que ponga como contraste o como referencia el reino de las tinieblas. Y dice: una casa dividida contra sí misma no prosperará. Y hablaba de esa unidad que el maligno tiene en su reino, donde hay jerarquías, hay orden. Pero lo dice Jesús: como una casa dividida, o en una casa dividida, las cosas no van a prosperar. ¿Cómo vencer todo esto? Una nación dividida, una familia dividida. Miqueas, el profeta Miqueas, habla de todos estos temas en su libro. Miqueas es de los pocos profetas que tiene dos tipos de mensaje para los dos reinos, tanto para el norte como para el sur. Y la denuncia era la misma: llamado a volverse a Dios, el llamado a dejar atrás el mal camino. Y eran mensajes de juicio, mensajes de castigo. Pero Miqueas también tenía mensajes de vida y mensajes de salvación. Abran sus Biblias en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 5.
Dice Miqueas 5 del 2 al 5. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Antes de este pasaje, en Miqueas 4 y todo ese capítulo, Miqueas habla del juicio de Dios. Habla un mensaje de juicio, de castigo. Y luego en el capítulo 5 mezcla o introduce este mensaje de esperanza, de salvación. Pero quiero que noten esto. Dice el profeta, y se refiere al lugar donde iba a nacer el Salvador. Tú, Belén Efrata, eres pequeña. Belén, hermanos, es una ciudad palestina en la región que hoy se conoce como Cisjordania. Belén está situada aproximadamente a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Y está enclavada en los montes de Judea. En 1995, en diciembre de 1995, o desde entonces, Belén se encuentra administrada por la autoridad palestina. Se cree que su población no pasa más allá de los 30,000 habitantes. Ahora, lo interesante de esto, o lo que llama la atención, es que de esos casi 30,000 habitantes, la mitad son musulmanes y la otra mitad cristianos de tipo ortodoxo. Han pasado muchos años desde la profecía, desde el nacimiento del Mesías hasta nuestros días. Y Belén sigue siendo una pequeña ciudad. Me voy a tomar la libertad. Tú fuiste a Israel, ¿verdad, Tony? ¿Coinciden estos datos? ¿Sí? Belén sigue siendo una pequeña ciudad. No ha crecido en número, ni geográficamente, ni poblacionalmente. Como vemos, pues, hasta el día de hoy, Belén sigue siendo una pequeña ciudad. Y el texto dice, si entendemos el texto y lo que está diciendo, y a quién se está refiriendo, dice que de ella saldrá un bebé que llegará a guiar a su pueblo con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Ese bebé traerá la paz. Desde nuestra óptica, los grandes problemas requieren grandes soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Si tú enfrentas un gran problema, pues esperas que ese problema tenga una solución en proporción a la magnitud de tu problema, ¿sí? Pero desde la óptica de Dios, ese gran problema se resuelve con algo tan pequeño como es la fe. Si tuvieras fe, ¿qué dice la Biblia? Como un granito de mostaza. Ahora aquí vemos esa fe
tipificada en un bebé, en el pequeño Jesús. ¿Qué puede hacer un bebé tan pequeño para corregir los enormes males que enfrenta la sociedad? ¿Cuántos de nosotros, o no sé si ahora, quizás los voy a predisponer con lo que voy a decir, o quizás antes, pero tienes un grave problema, ponle el nombre que quieras, de salud, económico, familiar, lo que sea, y no hayas qué hacer, estás desesperado, no encuentras la solución, y de pronto alguien o algo de una forma u otra te dice: hey, es que la solución está en la cruz. ¿Cómo entender eso cuando sabemos lo que representa la cruz? Humillación, oprobio, muerte, pobreza. Vamos, me refiero a que no se malentienda, la solución está en ir a los pies del Señor, buscar a Dios. ¿Cómo entender que los grandes problemas de la vida se resuelven con algo pequeño que se llama fe? Dios había prometido que de una ciudad pequeña, en una nación pequeña, en una ciudad pequeña, iba a nacer un pequeño bebé. Ahí estaba la respuesta a las necesidades del mundo. Un bebé indefenso que acaba de nacer, pero que ese bebé era la solución que Dios había prometido. ¿Cómo lo razonas? ¿Cómo entender? Quizás por eso pudiéramos entender un poco el fracaso, la gran tragedia del pueblo judío, de que ellos esperaban otro tipo de Mesías, otro tipo de libertador. Quizás ellos esperaban, o no quizás, ellos esperaban a un hombre que de pronto se apareciera montado quizás en un caballo, con su espada y sus banderas ondeando y encabezando el ejército de Israel para pelear contra la opresión romana. Y vemos que no fue así, fue todo lo contrario. Y quizás es una doble tragedia para los judíos, porque ellos lo sabían, estaba en las escrituras, lo sabían, lo esperaban, llegó, estuvo con ellos, se fue y se lo perdieron. Porque Dios siempre va en contra de nuestra lógica. Hermanos, cuando vemos las cosas de esta manera, cuando vemos que no tenemos nada en nuestras manos, en nuestra propia fuerza, para hacerle frente a los problemas de la vida, tenemos que recordar las promesas de Dios. Tenemos que recordar lo que Dios hace, cómo obra Dios, cómo salva Dios. Dios salvará a su pueblo usando los pocos recursos que tenemos en nuestras manos. Y eso representa al pequeño Jesús. Porque Dios, dice Pablo en Filipenses, hablando de Jesucristo, dice: siendo Dios, no se aferró a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa divinidad, de su majestad, no dejando de ser Dios. Y en ese misterio de la encarnación, dice Pablo, se hizo uno en forma de siervo y habitó entre nosotros. Quiero que pienses en esto. Dios podía haber nacido no en ese pequeño país, no en esa pequeña ciudad, no en ese establo maloliente. ¿Por qué, siendo Dios, no nació en Egipto o en Babilonia, rodeado de los mejores médicos o de las mejores parteras? ¿Por qué no fue envuelto en pañales de seda? ¿Por qué no salió alguien a proclamar: este es el Mesías, en una cuna de oro?
Porque desde su propia concepción, Dios nos da ejemplo supremo de humildad, de sencillez. Y de que si tú tienes fe en eso poco y lo depositas en Él, Dios va a hacer mucho, mucho en tu vida. ¿Se acuerdan de la historia de los peces y el pan que narra Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 5 y 13, dice lo siguiente. No vamos a leer toda la historia, me voy a enfocar nada más en la parte final. Dice, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y conocemos la historia. Después de esa reunión, después de estar ahí esa tarde con nuestro Señor, pues hay que darles de comer. La Biblia nada más habla de que había 5,000 varones, pero seguramente había miles de mujeres y un montón de niños, y entonces ya eran más de 5,000. ¿Qué hacer para resolver semejante problema? ¿Qué haces con 5 panes y 2 pescados? Cuando pones tu poco en manos de Dios y confías en Él, Él va a multiplicar. Él va a salvar. Con lo poco que tú tienes, Él va a hacer maravillas. ¿Qué es lo poco que tienes para darle a Dios? Tal vez tú te ampares para un problema X. No sé, quizás digas, pues tengo un seguro de gastos médicos, tengo un ahorro en el banco, tengo un terreno de donde echar mano, tengo bienes que puedo vender para solventar esto. En fin, no sé, porque siempre acudimos primero a tratar de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Pero cuando ves que ni la póliza, ni el terreno, ni los bienes, ni los ahorritos te dan para solventar ese enorme problema, entonces lo que te queda es poner ese granito de mostaza con toda tu fe en manos de Dios, y Él lo va a multiplicar y Él lo va a hacer. Hermanos, Dios, el mensaje de Adviento se da en tiempos de necesidad. El mensaje de Adviento se da en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Dios no va a mandar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza en tiempos de bonanza, o en tiempos de prosperidad, o en tiempos de abundancia. A veces, no puedo dejar de comentarlo, porque es un mal también de este tiempo, como lo eran los tiempos de los profetas. Había hombres que anunciaban otras cosas, que anunciaban prosperidad, que anunciaban que las cosas iban a estar bien, cuando no estaban bien. Si ustedes han leído Jeremías, ustedes encuentran a un Jeremías que tenía ese conflicto. Y la gente le llegó a burlar de tal forma que le decía: a ver, Jeremías, dinos algo, habla algo. Y Jeremías lanzaba su mensaje de juicio, de volverse a Dios, y la gente se burlaba de él. No, eso no, Jeremías, tú traes siempre malas noticias. Y yo no sé por qué en este tiempo aún hay estos mensajes que de pronto se anuncian y se dicen
cree en Dios y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Quién lo cree? Y ahí están todos, amén, 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 amén. Dios va a bendecir tu vida y tus finanzas y ¿quién lo cree? Y ahí están todos, amén, amén, amén. Pero hablas de juicio, hablas de volverse a Dios, hablas de pecado y la gente no quiere escuchar. Pero en medio de estos tiempos, hermanos, no solo es el mensaje de juicio, son tiempos de gracia y días de salvación, como dice el canto. Y lo acabamos de escuchar. En medio de los problemas, Dios sigue escuchando oraciones. Dios sigue contestando. Dios sigue respondiendo a las necesidades de los que claman a Él. Quiero terminar con lo siguiente. Dios nos llama de nuevo a poner nuestra esperanza en lo poco, en lo pequeño que tenemos. Y eso poco o eso pequeño fue dado en el nacimiento del pequeño niño Jesús. Este tiempo de Adviento nos debe de animar, nos debe de dar paz, de saber que Dios ya lo hizo. Dios cumplió su palabra. Dios no falló, Dios no se equivocó, Dios no nos engañó. Él cumplió con lo que dijo. Y este tiempo de Adviento, en 2 semanas, en aquella noche, lo que sucede ahí, lo que estemos viendo ahí, y como lo dije en la mañana, no quiero que sea una promoción y que vayan a seguir. El pastor dijo que pusiéramos un nacimiento, no. Pero si puedes ver un nacimiento, quitándote un poco la máscara espiritual que a veces como que nos cargamos mucho, pero si puedes echarte un clavado a un nacimiento, vas a ver ahí la maravillosa obra de Dios representada en la figura de un pequeño niño Jesús, un bebé que vino a ser la esperanza que Dios le dio al mundo. Ahí está la solución. Si tú tienes problemas, si tú estás batallando, si tú ya te cansaste y has fracasado y te has dado de topes porque lo has intentado todo, porque te endrogaste, porque vendiste, porque hiciste todo para salir de tu problema, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo esta tarde. Mira, un momento, ese pesebre. Ahí está la solución. Ahí está la respuesta a tus necesidades. Ese hecho, hermanos, nos debe recordar que quizás humanamente tenemos pocos recursos. Es poco lo que podemos hacer para nuestros problemas. Y todos los días nos asaltan, todos los días nos agobian. Pero en días como esos, es bueno que voltees a ver ese pesebre. Y el Adviento es eso. Es una invitación a que recordemos, refresquemos nuestra memoria. Como decía nuestra hermana, cuando estaba en el peor momento, me acordé de sus promesas. Y hoy es tiempo, hermanos, de que nos acordemos, de que recordemos que si Dios ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Porque Dios no falla, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Y la presencia de ese niño, la presencia de ese bebé, echa fuera todo temor, toda angustia. Y vamos a vivir ya no con temor, ya no paralizados, ya no tratando de sobrevivir, sino que ahora vamos a vivir confiados, llenos de gracia, llenos de paz, llenos de gozo, llenos de esperanza, porque Él ha nacido. El mundo está lleno de historias y de héroes. El mundo pone en sus altares las vidas de hombres y mujeres que quizás noblemente encabezaron una causa, una lucha. Ahora que estaba leyendo algunas tareas de la niña que estaba haciendo exámenes,
me da la tarea de leer la historia de Malcolm X. ¿Cómo se dice en inglés? Malcolm X. Y de Martin Luther King. Y es impactante los movimientos que estos hombres encabezaron por la igualdad, por los derechos de esas minorías afroamericanas, en fin. Y son historias que inspiran, que motivan, que alientan. Pero ¿sabes qué? Hay una historia que sobrepasa todas esas. Hay una historia que empezó hace 2000 años y aún no termina, pero que si tú la volteas a ver, sigue inspirando, sigue motivando, sigue alentando y sigue venciendo. Y esa es la historia del pequeño niño Jesús. Dice el viejo himno que entonamos cada noche buena. Dice el himno Noche de Paz en una de sus estrofas. Dice: ved qué bello resplandor luce en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Yo sé que todos los bebés nacemos bonitos. No hay bebé feo, ¿o sí? Digo, no hay, no es cierto. No vas a llegar a visitar a alguien con su bebé y le vas a decir: ay, qué feo está tu bebé. Ay, qué cabezones. Pues no, siempre va a ser: qué bonito está el bebé. En que por dentro digas: ay. Pero seamos honestos, todos los bebés son bonitos, huelen bonito. Hasta cuando hacen sus necesidades, huelen bonito. Huele su lechita, como está aquí. Ay, el bebé, qué rico huele. Todos los bebés son bonitos, pero hay un bebé que dice este himno: ved qué bello resplandor hay en ese niño. ¿Sabes? Esa noche ese bebé tenía algo diferente. Era un bebé. Y tú sabes que todos los bebés dependen de uno para todo. Pero ese bebé tenía algo diferente. Era su brillo, era su rostro. Era la gloria de Dios que había descendido a este mundo. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que ese Dios naciera como nosotros? Y luego dice que cuando llegaban los pastores se arrodillaban y le adoraban, y después los sabios del oriente, aquellos hombres que seguían la estrella, llegaron y se arrodillaron y le presentaron sus regalos. Ese niño no es cualquier niño, hermanos. En ese niño está la respuesta a tu necesidad. En ese pequeño Jesús está la gracia que este mundo hoy necesita abrazar. Por eso en esta tarde no hay mejor oración que pueda brotar de nuestros labios que decirle: gracias, pequeño Jesús, por nacer. Vine a adorarte esta tarde, Señor. Vine a postrarme. Póngase de pie. Y el Adviento es eso. Yo sé que lo hemos escuchado, no fueron días buenos para nuestras hermanas, pero no han sido días buenos para algunos de ustedes. Las cosas no han salido bien. Las cosas de pronto no toman el rumbo que tú quisieras. Pero lo dije en la mañana y hoy lo voy a repetir, y lo he dicho muchas veces: tal vez no necesitas que con el micrófono proclames sus bondades. El hecho de que vengas aquí cada domingo es testimonio de que a pesar de todas las dificultades, Dios te ha sostenido.
con tu presencia estás proclamando, estás testificando, aunque estés en silencio. Pero el estar aquí hoy es decirle: gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Y aquellos hombres, es impactante, ahí estaba ese niño y llegaban a adorarlo, llegaban a rendirse ante Él. Gracias, Jesús.